El milagroso cruce del Jordán. Josué capítulo 3. Capítulo 3. El estudio que tendremos hoy día será la continuación de la secuencia de estudios La conquista de Canaán, en la cual hemos venido desarrollando cómo es que Josué recibe el paso del cargo para llevar la nación de Israel a la tierra que Dios les ha prometido, ¿no? Así que este es un cambio de gobierno, un cambio de dirección. Ya Moisés no está, pero justo le acaban de pasar pues la responsabilidad. Por eso es que el versículo 7 es muy acorde a la idea de poder decir que es un versículo central en esto, ¿no? Dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Obviamente esto está ligado a la obediencia, fidelidad de Josué hacia Dios, como ya lo hemos estado meditando y leyendo. Hemos separado el libro en varias partes, y esta segunda sección, llamada Josué entra en la tierra prometida, abarca 3 capítulos, 3, 4 y 5. Vamos a ver primero una sección subdividida en 4 partes, ¿verdad? Vamos a ver el capítulo 3 y capítulo 4, que es cuando van a cruzar el Jordán. Dios quiera que podamos hacer hasta el capítulo 4, pero para no correr vamos a ver solamente el capítulo 3, que tiene que ver con los preparativos, cuando Dios llama a Josué para que se prepare e ingrese, llame al pueblo para cruzar, y cuando el pueblo obedece, ¿no? Punto 2, versículos del 14 al 17, cuando pasan el río Jordán. Dios quiera, la próxima sesión veremos pues versículos del 1 al 24 del capítulo 4. ¿No? Veremos que hay 12 piedras, los sacerdotes, los levitas, los encargados de llevar a la gente. Eso va a estar pero genial y fabuloso para poder estudiar juntos. Así que prepárense para la próxima sesión que tendremos para poder estudiar juntos. ¿Ok? Bueno, veamos un poco la introducción. Y tanto como Josué hubo recibido el informe de los 2 espías que habían regresado, recuerdan, Jericó, ordenó levantar el campamento de Sittim, o sea, donde se encontraban acampados esperando la orden para empezar el cruce. Siempre la pregunta, ¿no? ¿Y cómo vamos a cruzar, ¿no? ¿Cómo haremos para cruzar tremendo río? Es un río enorme. Ok, este era el primer cambio de ubicación que el pueblo hacía, ya ahora a cargo de Josué, a cargo del nuevo líder que ahora va a estar a cargo, evidentemente. Así que la forma en que obedecieran las instrucciones de Josué indicaría si estaban dispuestos a seguirlo, como si él realmente estuviera a cargo, ¿no? O las rebeliones internas por lucha de poderes se iba a hacer notar, y tal vez hubieran tenido que, ya esto es especulación, ir otros 20, 30, 40 años más en el desierto para que entren. Vamos a ver el corazón de esta nueva generación, ¿no? Asimismo, la participación de Dios en ayudarles a cruzar el Jordán va a revelar, ¿no?, si Israel tenía algún futuro en el corazón de ellos. Para los creyentes actuales, es decir, para nosotros, este estudio nos ayuda a entender otra cosa, ¿no? Ellos literalmente tuvieron que pasar por un milagro para entrar a una tierra literal para conquistar. Nosotros ya no tenemos que entrar a una tierra literal para conquistar, pero sí podemos sacar una aplicación muy interesante para nosotros actualmente. Cruzar el Jordán para nosotros representaría pasar de un nivel de madurez cristiana a otro, o sea, subir de nivel. Ya no solamente va a ser ya conozco a Jesucristo, no, ahora va a significar conozco a Jesucristo y ahora voy a conquistar mi Canaán. ¿Qué cosa es Canaán? Mis pecados, mis maldades, porque la tierra de Canaán se había convertido en la calamidad, ¿no?, del lugar, por sus pecados, y por ende entonces Israel vendría y tomaría y empezaría de nuevo. Entonces el hecho de entrar a Canaán para nosotros significa tomar nuestros pecados, tomar nuestra maldad y volver a empezar. Eso es básicamente la idea, ¿no? Así que para los israelitas, Canaán no era precisamente el paraíso, el cielo, más bien representa el inicio de una lucha espiritual para apropiarse de lo que Dios ya les había prometido. Es decir, termina una nueva vida hacinada, tranquila, sosegada, viajando nada más en el esfuerzo humano por querer hacer bien las cosas, y comienza una vida ahora llena de propósitos espirituales, de fe y obviamente de obediencia al Señor, una obediencia total a la voluntad de Dios.
Así que cruzar el río Jordán va a representar o va a presentar muchos problemas para el pueblo de Israel y también para Josué. ¿Cuáles serían esos problemas? 3 problemas básicos. 3 problemas con los que tendrían que lidiar. Primero, el caudal del río. Es decir, la cantidad de agua que pasa por metro cúbico, centímetro cúbico, el caudal del río. Segundo, es un tema logístico. Y tercero, el tema de la prontitud, el tiempo. El caudal del río, justo cuando ellos van a cruzar el río, y lo vamos a verificar en el versículo 15, estaban en la crecida, ¿no? Los que viven cerca a las orillas de un río saben qué significa eso. O sea, es el momento donde pasa más agua, más cantidad de agua, se desborda el río, ¿no? Es la época de la crecida. Así que técnicamente no era el mejor momento para cruzar. Hubieran esperado a que baje el caudal, pero no. Dios le dijo que crucen. Y entonces la duda sería, ¿y cómo? En botes, embarcaciones, hay que hacer algún tipo de lanchas para pasar a los animales. ¿Cómo vamos a hacer? El tema logístico. Acuérdate que no eran pocos, eran casi 2 millones de personas y además de eso, con el ganado que venía con ellos y además de eso, con todas las posesiones que habían tenido desde Egipto y habían ganado en sus conquistas en el camino que Dios se los había dado. Y el tercero es el tema del tiempo, porque lo tenían que hacer en un día a la luz del día. Entonces pasar 2 millones de personas bajo estas circunstancias era totalmente imposible, ¿no? O sea, la lógica humana sería, esto no está del todo bien, no, algo no está funcionando, ¿no? Y lo único que vamos a encontrar nosotros es que si actuamos por fe y en obediencia a Dios, vamos a necesitar 3 elementos que fueron los que necesitaron ellos para cruzar, ¿sí? Obviamente creer, ¿no? Creer. Y es lo que necesitamos nosotros también en nuestra vida espiritual el día de hoy. Dios nos manda a construir iglesias, y no literalmente físicas, sino levantar líderes, hermanos, hermanas, matrimonios, jóvenes, adultos, para que vengan al conocimiento de la gracia y ellos hagan esta labor con otros. Un trabajo de discipulado que conlleva una obra colosal, una obra columnal, ¿no? Inmensa. ¿Cómo podemos hacer esto? Es el mismo principio que Dios le mandó a ellos. 3 cosas que vamos a descubrir hoy día y que lo podemos aplicar a nuestra vida. 1, obediencia. 2, disciplina. Y 3, santidad. Con estas 3 cosas tú puedes trabajar como herramientas espirituales, ¿no? Obviamente a Dios, ¿ok? Para conquistar lo que Dios te ha dicho que hagas, para que tomes lo que Dios te ha dicho que hagas. Vas a entrar a tu Canaán y vas a conquistar la tierra que Dios te ha dado. ¿Qué cosa te pide Dios? Obediencia a Él, disciplina, ¿no? Una vida disciplinada en las cosas de Dios, y santidad, que es apartarte de las cosas ya de este mundo y que vivas totalmente para la voluntad de Dios. Eso es todo lo que Dios nos pide, claro que sí. Vamos de lleno a la primera parte. Vamos al versículo 1 y veremos cómo Josué y el pueblo parten, ¿no? a esta aventura espiritual, ¿no? Esta aventura que Dios los está llamando. Y veremos esta primera obediencia, ¿no? La obediencia. Versículo 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Llegaron desde donde estaban acampando, que era Sittim, hasta la orilla del río, y ahí miraron el río. El río era el límite, hasta ahí nada más van a poder llegar. Entonces allí se quedaron, ¿no? Y obedecieron a Dios, pero se quedaron pausados. ¿Y ahora qué hacemos? Llegamos hasta acá. Vamos a ver un pequeño mapa que siempre nos ayuda a ubicarnos geográficamente. Y si ustedes llegan a detectar, ¿no? Llegan a detectar más o menos el lugar llamado Sittim, que tenemos nosotros acá. Sittim, perdónenme, vamos a hacerlo así, mejor para que lo podamos ver bien. Tenemos Sittim, acá tenemos nosotros ubicados justo lo que sería el río Jordán, y para el otro lado sería la tierra de Canaán. Lo que está acá abajo sería el Mar Muerto. Y para que ellos pudieran llegar desde Sittim a la tierra prometida, tenían que cruzar este lugar que era increíblemente grande, ¿no? Si no hubiera río, es una inclinada de barranco hacia abajo increíble.
aparte del caudal del río. Así que no era un tema que podías pasar a nado, y menos con familia, con hijos, y era una cosa imposible. Como Dios nos manda a nosotros a hacer muchas cosas que son imposibles. Pero está. Nosotros vivimos por fe, creyéndole al Señor, creyendo que Él puede hacer la obra en nosotros. Y nosotros le seguimos y le creemos solamente a Él. ¿Qué pide Él? Obediencia. Ya tienes el primer principio para conquistar en tu vida espiritual tus debilidades, tus temores, tus fracasos y todo lo que necesitemos para que podamos darle la gloria a Dios y que Él reine en nuestros corazones y haga su voluntad. Dios quiere que tú y yo seamos obedientes, no lo olvides, que seamos obedientes. Él desea que tú le creas de todo corazón y que de todo corazón, ¿no?, le sigas solamente a Él. Le sigas solamente a Él. Pues ahí está. ¿Ya has hecho tu decisión por Jesucristo? Dios te está llamando a que obedezcas. Ya le has seguido, ya le crees, ya le buscas de todo corazón. Entonces el Señor te manda que salgas de tu sitín, de tu comodidad, ¿ok? Y te vayas a la orilla del río para que obedezcas. Ellos tuvieron que doblar carpas, empacar pertenencias, juntar rebaños, desarmar el tabernáculo, preparar el arca del pacto, temprano por la mañana, descender de su campamento y recorrer por lo menos unos 2-3 kilómetros hasta la orilla del Jordán, y allí vuelven a acampar 3 días más, como lo va a decir los siguientes versículos. Vamos a ver nosotros ahora que Josué envía a los oficiales a dar indicaciones al pueblo, ¿no? Indicaciones al pueblo. Vamos a hablar ahora de la disciplina. Es importante que entendamos que no solamente es creer, sino que hay que actuar, pero en orden, en disciplina, como Dios nos lo manda. Versículo 2. Y después de 3 días, los oficiales, ¿no?, los oficiales que son los magistrados, los escribas, recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean, ¿no?, si tú puedes rescatar esos 3 verbos que te voy a señalar ahora, sería genial. Cuando vean, después que vean, ustedes saldrán, y después que harán, marcharán. 3 cosas que les están pidiendo de parte de Josué, evidentemente, ¿no? ¿Cuáles son? Tienen que ver algo, tienen que salir en pos de ese algo y tienen que marchar detrás de ellos. ¿Qué cosa es lo que tienen que ver? El arca del pacto. El arca del pacto, sí, el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan. Es decir, el arca del pacto se podría decir que es el trono de Dios, es la presencia de Dios. Lo que tú tienes que hacer para poder conquistar muchas veces tus debilidades, tus temores, tus fracasos, o tener unas luchas pero así ganadoras contra el enemigo en tu vida, es que tú pongas a Dios delante tuyo, que veas al Señor delante de ti, que no seas en tu evaluación y tu criterio lo que tú crees que es mejor, o por lo que has leído y estudiado, la ciencia que tienes, es básicamente porque tienes a Dios delante tuyo. Después de eso, ¿tú qué haces? Sales en pos de, ¿no? Saldrán de vuestro lugar, sales de tu comodidad, sales de tu lugar básico, cómodo, de tu lugar de confort, y tomas iniciativa. Voy a hacerlo. No solamente es ver y escuchar y entender, es hacer, acción. Y luego que te dice, anda después de él. Acá habla de marchar en pos de ella, que es el arca, ¿no? Wow, marchar en pos de ella, salir en pos de ella, ver al arca, me hace acordar a las ovejas que siguen a Jesucristo. Y él dice, ¿no? El buen pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre, y una vez que las llama, dice que ellos la ven, le escuchan, salen y le siguen. Y es lo que Dios quiere que tú hagas, que yo haga. Dice Jesús mismo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, que como los pámpanos o las ramas, ¿no? Las ramas no pueden dar frutas solitas, pues se secan, ¿no? ¿Qué necesitan? Necesitan estar en el árbol para que den fruto, para que sirvan, para que sean útiles. Así también Jesús nos dice que separados de Él, nada podemos hacer. Así que hay una enorme exhortación de amor aquí para nosotros. Hablando de que Canaán significa nuestras luchas espirituales y que tenemos que tomarlas, entonces necesitamos 3 cosas. Ver al Señor, salir de nuestro lugar de confort y marchar en pos de Él, ¿no? Primero hemos visto obediencia y ahora disciplina. Vamos a ver el versículo 4.
¿no? Y a fin de que sepan el camino por donde han de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Pero entre ustedes y ella haya una distancia como de 2000 codos. No se acerquen a ella. 2000 codos serían aproximadamente unos 914 metros. Piénsese más o menos en 1 kilómetro. Y si tus cuadras del barrio o donde tú vives son más o menos las longitudes normales, que son las cuadras de 100 metros, 10 cuadras. 10 cuadras de diferencia, haz mentalmente una distancia de tu casa, 10 cuadras, ahí tenía que estar el arca y tú tenías que estar desde atrás, mirando cómo el arca iba avanzando, ¿no? Así que es interesantísimo los detalles. O sea, Dios no nos manda a crecer espiritualmente, a tener nuestras luchas, y no nos dice cómo. Tenemos que tomar a Dios como alguien importante en nuestra vida y no podemos estar sobre Él. No podemos irnos por donde querramos. Tenemos que ir donde Él va. Como dicen los militares, ojo al guía. Lo que haga el guía, hazlo tú, ¿no? Lo que hace el Señor lo debemos hacer nosotros. El Señor nos ha dado muestras en su propia vida terrenal de cómo hay que vivir. Hay que seguir los caminos de Jesús. Y luego dice que debemos seguir la doctrina de Jesucristo, que es el fundamento, y de los apóstoles que edificaron encima del fundamento. Y nosotros edificamos encima de eso, dice Pablo en las cartas a los Corintios. Así que es importante que el arca tenía un doble propósito. ¿Cuáles serían estos propósitos? Uno, que sepamos que ahí está la presencia de Dios. Y dos, que contenía allí las tablas que Dios le había dado a Moisés, ¿no? Las tablas de los mandamientos, la palabra de Dios, ¿no? La palabra principal de Dios. Así que el símbolo de la presencia de Dios es que Dios va adelante y Dios es quien les va a dar la victoria al cruzar el Jordán. Dios le va a dar la victoria para que el río, en este caso, se abra y ellos puedan cruzar. Dios es quien va por delante y Él, con su poder incalculable, hace el milagro de que en un día, con más de 2 millones de personas y con todos sus animales, ganados y todas sus pertenencias, puedan cruzar con sus hijos y sus familias. Imagínate ese milagro. ¿Qué milagro no podría hacer Dios ahora por ti y por mí también? Anteriormente, ¿te acuerdas quién los guiaba por el desierto? Iban por el desierto y en el día había una nube que los tapaba del sol para protegerlos. Y la nube iba adelante también. Ellos veían dónde iba la nube y seguían la nube. De noche eran una columna de fuego. Y Dios los guiaba de noche y de día, ya sea por la nube, por la columna de fuego. Y donde iba ellos ahí también les seguían. Y donde se detenía, acampaban. El tiempo que se quedaba la columna y la nube, ellos se quedaban allí. Y en el momento que se movía, ellos levantaban las carpas, ya tenían todo organizado y seguían esto. Ahora, a partir de ahora, esta nueva generación ya no tendría ni nube ni fuego. Ahora el arca en el cual están los 10 mandamientos, sería el objeto visible para seguir la presencia de Dios. Para nosotros, lo visible es Jesucristo. Solo debemos seguir a Jesucristo y vamos a encontrarlo, ¿dónde? Sino en su palabra, ¿no? La visualización entonces del arca permitiría dirigir al pueblo en un mismo sentido, evitando pues confusiones, ¿no? No, yo creo que es mejor por acá, vamos por allá, yo tengo mi opinión, yo creo que mejor debe ser así o asá, ¿por qué tiene que ser como él dice? No, hay un solo camino. Para ir a Dios hay un solo camino y es el Señor Jesucristo. Acuérdate. Ahora, hay una pregunta. Ellos acamparon 3 días, pero ¿por qué 3 días? Bueno, el motivo en que han de dedicar tiempo para que puedan santificarse. Ellos van a entrar a la tierra de Canaán, a conquistar, pero vamos a descubrir que no hay forma de que tú puedas tener victoria espiritual si es que no tienes santidad. Sí, santidad. Dios demanda que tengamos santidad y que hagamos su voluntad. Por lo tanto, ¿no? Tenemos nosotros que actuar en santidad. Vamos a ver un poco más de este detalle. Vamos a ver cómo Josué da la indicación al pueblo. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santifíquense. Ahí está, ¿ves? Santifíquense. Subráyalo en tu Biblia. Santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si tú lees de abajo para arriba, ¿no? Acá, ¿sí? Si tú quieres maravillas en tu vida, ¿no? En el transcurrir de tu vida, que dice mañana, entonces, ¿qué tienes que hacer?
santificarte. Eso es. ¿Y quién lo dice? Lo dijo Josué, y en el Nuevo Testamento, este Josué es el mismo nombre que se utiliza para Jesús. Jesús en el Nuevo Testamento también quiere que vivamos en santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice la Biblia. Deberíamos nosotros andar en santidad. ¿Qué cosa es santidad? ¿Qué cosa es? Sino más bien andar solamente en los caminos de Dios. La santidad significa, si yo antes estaba dedicado a mi trabajo, a mi negocio, a mis pecados, ahora que conozco a Jesucristo, decido abandonar todo ese sistema de vida y dedicarme al Señor por completo. Que Dios me diga: Marco, sigue en tu trabajo y sigue proveyendo tu hogar y haz todo lo que tienes que hacer, pero ahora me vas a obedecer en todo. Es la forma regularmente en la que Dios trabaja en un creyente. Pero si Dios te dijera: deja todo y sígueme, tú deberías dejarlo todo y seguirle. Normalmente el Señor te dice: yo quiero que tengas la actitud de dejarlo todo. Es decir, yo no quiero que tú te guardes nada para ti. Yo quiero que todo me lo entregues. Ok, eso es alto, ¿no? Sí, pero menos que eso no pide Dios. En este momento Dios te está pidiendo que le entregues absolutamente todo. Entrégale todo al Señor. Porque si no, estamos jugando al cristianismo. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, estás llamado a la santidad. Sin santidad nadie podrá entrar al reino de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Santidad, apártate de las cosas mundanas y conságrate a hacer solamente la voluntad de Dios. Conságrate a hacer solamente lo que dice la palabra de Dios. Y así, cuando hagas tu lucha, el Señor estará contigo. El Señor delante tuyo y tú siguiéndole a Él. Así que esta palabra para ellos era tan fuerte como lo es para nosotros el día de hoy. O sea que Dios puede conducir a la tierra prometida solamente a aquellos que se santifican, en el sentido que de apartarse de todo aquello que los va a contaminar, Vamos a continuar con el versículo 6, ¿no? Vamos a ver el versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Así que Josué da indicaciones específicas a los sacerdotes. Ellos estaban a cargo del mobiliario que contenía al arca del pacto. Así que las indicaciones de qué hacer se debería reflejar primero en los sacerdotes a cargo, para que ellos tomaran las iniciativas de cómo procesarlo, ¿verdad? De cómo trabajarlo. Así que hay una indicación a los sacerdotes: tomen el arca del pacto y vayan delante. O sea, Dios que está en el arca y el sacerdocio primero. Así que, hermanos, si tú estás llamado al ministerio, estás llamado al servicio, estás llamado a hacer la voluntad de Dios, entonces tienes que saber que tenemos una gran responsabilidad de ir delante, ¿ok? Ayudando al pueblo a que encuentren al Señor. Y eso demanda mucha santidad, entrega al Señor también. Así que mira, hay compromisos que estamos viendo que el Señor está pidiéndole a ellos, y por consecuencia también a nosotros. Ahora, ¿recuerdas el Mar Rojo? Fue pues el evento más grande, ¿no? Fue icónico, fue el hito, ¿no? En el Éxodo. El cruce del río Jordán ahora sería el hito en el proceso de tomar la tierra prometida. Se podría decir en otras palabras, el Mar Rojo es cuando te conviertes al Señor, decides seguir al Señor, ¿no? Y como que pasan por en medio y agua a la derecha, agua a la izquierda, como que hay un bautismo simbólico, también dice Pablo, ¿no? Así que encontramos que el Mar Rojo significaría el momento en que te conviertes al Señor. Pasas por este tiempo medio de desierto en tu vida, en que tienes muchas preguntas y dudas, pero luego decides y dices: no, voy a seguir al Señor, me voy a santificar, voy a caminar en la voluntad del Señor. Entonces ahora vas a cruzar tu Jordán para que luego entres a la tierra prometida, que en este caso sería tu madurez, pasar a tu madurez. El arca ahora cumplía el mismo papel que la vara de Moisés que abrió el Mar Rojo, ¿no? Va por delante. Vamos al versículo 7. Veamos cómo Dios hace una promesa a Josué, ¿no? Josué, ya estás listo, te di indicaciones, se los has dicho a los sacerdotes, pero ven un ratito conmigo que tenemos que conversar.
Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte, mira, ¿no? O sea, hacerte muy poderoso, muy fuerte, delante de de todo Israel, de todo el pueblo. Todo el pueblo te va a ver a ti y va a decir, efectivamente, ¿no? No era un juego. Habrían de repente otros líderes más maduros, de repente habrían otros líderes más prominentes, más inteligentes, más sagaces. Pero Josué es el que Dios escogió. Y como Dios lo escogió, Dios lo va a respaldar. Exacto, Dios lo va a guiar, bendecir, ungir, por eso se le llama ungido, ¿no? Son ungidos estos hombres. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo engrandece para que la gente diga, sí, Dios está con él. Pero ¿de qué dependía que Josué sea engrandecido? ¿Recuerdas el capítulo anterior? De su obediencia. Solo si me obedecieres, ¿no? Estaré contigo así como estuve con Moisés. Y acá lo continúa afirmando, dice, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así como estuve con él, no te voy a dejar. Y todo lo que yo diga por boca tuya se va a cumplir. A donde diga que vayas y conquistes, yo te lo voy a dar, así haya gigantes, así se ve imposible, así sea totalmente difícil. Yo te lo voy a dar porque así como estuve con Moisés, también contigo estaré. Verso 8. Vamos a ver cómo Dios da mandamientos. Primero le promete, ahora le da mandamientos. Esto es precioso, ¿eh? Porque Dios siempre tiene promesas para nosotros, pero las promesas de Dios están condicionadas también a nosotros, a nuestra obediencia. Ok, los mandamientos de Dios. Si yo te prometo tal cosa, pero casi siempre esa condición tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la entrega. Así que tú dices, Dios me prometió algo, pero no me lo da. Es que seguramente Dios te lo ha pedido a condición de que tú entregues tu pecado y no lo has entregado. Dios no te lo va a dar. Versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, se pararán allí. Pararéis en el Jordán. O sea, ellos llegan y se detienen. Esa es la orden. Entonces él tiene que obedecer esta orden. Veamos qué hace Josué con esta orden. Versículo 9 en adelante. ¿Okay? Y Josué dijo a los hijos de Israel, acérquense y escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios, ¿no? Y siguió diciendo Josué, o añadió Josué, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que Él, ¿no?, echará de delante de ustedes, y hace una lista de 7 nombres. Ok, en esto conocerán, o conocerán ustedes, no porque yo se los digo, sino porque ustedes lo van a ver, ¿no?, por experiencia. Es decir, la nación conocerá a un Dios que no es un Dios estático, un Dios que habla, sino es un Dios totalmente dinámico, es un Dios de acción. Es como Dios nos ve a nosotros y nos dice, yo quiero que ustedes crean en mí, yo quiero que ustedes hagan mi voluntad, ¿sí? Y yo los voy a bendecir. Y cuando tú eres obediente, tú ves la mano de Dios en tu familia, en la provisión de tu casa, en la sanidad de tus cuerpos, qué sé yo, hermano. Dios sí interviene porque Dios es un Dios de acción. Dios no solo habla, sino que Él quiere promover, quiere levantar, quiere exaltar, quiere ser glorificado. Si tú estás enfermo y no puedes sanarte y pides a Dios y Dios te sana, ¿a quién le vas a dar la gloria? A Dios. Dios quiere ser ensalzado, adorado. Por lo tanto, Dios va a hacer cosas, ¿sí? Obviamente siempre dentro del marco de lo que significaría su reino, ¿no? No va a hacer cosas así caprichosas. O sea, va a responder oraciones siempre que tengan que ver con su propia grandeza. Por eso es que dice que debemos pedir conforme a su voluntad. Y entonces Él hará. Hay un secreto que nos da la carta de Juan ahí, ¿no? Pide cualquier cosa, pero conforme a su voluntad. ¿Dónde está su voluntad? En la palabra de Dios. Así que el Señor no es un ser distante y borroso, sino que es un Dios activo, íntimo, personal. Cuando dice que Él es un Dios viviente, pues está diciendo que está vivo, que no es un Dios de adorno, que no es un Dios que puedas colgar en algún lugar. Es un Dios vivo que puede morar en tu vida, está en medio tuyo, está activo. Y es como también Dios actúa en estos tiempos. Dios está activo en nuestros corazones y quiere mostrárselo. Ahora, Él dice acá, ¿no?, y que Él echará delante de ustedes, y miren la lista.
Son 7 nombres, ¿no? De 7 lugares que nosotros nos pueden ser un poco conocidos, ¿no? No entendemos. Pero vamos a rescatarlos. Dice, echaré de ustedes al cananeo, eteo, ebeo, fereceo, gergeseo, amorreo y jebuseo. ¿Cuáles son estos? Son todas las que están en nuestro mapita, ¿no? Son todas las que están en nuestro mapita. ¿Y eso qué significa? Que Dios es el que les va a entregar a ellos toda esta tierra. Esto es magnífico, porque si tú cuentas, son 7. Cananeo, ebeo, eteo, fereceo, gergeseo, amorreo y jebuseo. Son 7 naciones. Y la idea de 7 siempre es una idea de plenitud, completo, ¿no? que está ya definido. Es decir, ya no hay nada más que hacer, ya está hecho. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? Entonces, cuando leemos eso, nosotros podríamos decir que puede mostrar que esas naciones están completamente listas para el juicio de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque en el libro de Génesis, lo que yo encuentro en el libro de Génesis es muy interesante, porque Génesis 15:16 dice que Dios le dice a Abraham que el pecado de Canaán ha llegado hasta el colmo. El pecado de Canaán ha llegado hasta el colmo. Esto significa que si el pecado de Canaán ha llegado hasta el colmo, Dios ha mandado vez tras vez, ¿no?, a que Canaán se arrepienta, pero Canaán no quiso. ¡Wow! Sí, 7 también pues es como son las tribus más importantes, más destacadas, de repente las que tienen mayor desarrollo militar, económico, ¿no? Y que subyugan a las otras, pero simbolizan un número en la que Dios dijo, ya está, ya no más, ya se completó y ahora toca juicio. Les he enviado para que se arrepientan, les he hablado, no quieren escuchar, entonces les voy a enviar una nación para que los limpie a ustedes, y esta nación se quedará en lugar de ustedes. De esto ya hemos hablado, y esto puede sonar terrible, pero esto se responde también cuando tú encuentras el mensaje. En el libro de Génesis, nosotros encontramos lo siguiente, que cuando Noé entra al arca, después que todo falleció, dijo Dios, se lamentó de la pérdida de todos. ¿Por qué? Porque la maldad había llegado al colmo del hombre. Es decir, el hombre se desvió totalmente de Dios, se apartó de Dios, ya no quería escuchar nada de Dios y comenzó a seguir solamente su voluntad. Solamente hacían lo malo que había en su corazón. Y llegó al colmo de la maldad. Y entonces Dios dijo, yo no puedo resistir eso, porque yo soy santo. Entonces Dios limpió la tierra y dejó solamente 8 personas y empezó de nuevo. Canaán había llegado al colmo también. Es decir, como el Génesis, capítulo 8, donde está Noé. Y Dios ya no iba a permitir que vamos a ponerlo en términos de manzanas, ¿no? Esta manzana que se había podrido, ¿no?, pudra todo el resto de manzanas del planeta. Entonces, ¿qué hizo Dios? Extirpó esto y el resto del planeta, ¡fum!, ya no iba a ser contaminado otra vez y Dios no tendría que destruir la tierra. Así que Josué y la nación de Israel serían la espada que viene a limpiar Canaán, ¿ok?, y que viene a deshacer la maldad de ese lugar. Obvio que la nación de Israel también está sujeta al mismo concepto. No es que la nación de Israel está exenta y puede hacer lo que quiera. No. Si la nación de Israel se apartaba de su corazón y de Dios y hacían las cosas que hacían en Canaán, entonces Dios enviaría también otra nación y los derribaría, porque Dios aborrece el pecado, así de simple. Dios no ama el pecado, no puede permitir el pecado porque es justo. Esto suena duro, pero es para nosotros también. Dios es justo y no va a tolerar pecado en nosotros y no nos va a permitir entrar al cielo si queremos, ¿no?, adrede caminar en pecado y en la maldad de nuestro corazón. Dios no lo va a permitir. Dios quiere que tú te arrepientas, que yo me arrepienta y que busquemos en santidad crecer en Él. El número 7 entonces es este gran simbolismo que tenemos nosotros de juicio de Dios, porque ya la tierra estaba lista para este juicio terrible de parte del Señor. El arca del pacto. Los incrédulos, tal vez de la época en que Moisés estaba llevando a la nación de Israel, hubieran tildado esto de locura, ¿no? ¿Cómo que un arca? Estás loco, Josué. Ya le creímos a Moisés, ahora te vamos a creer a ti. ¿Qué pasa?
pero nada, un mueble, un símbolo religioso, qué locura hubieran dicho ellos, ¿no? Pero sin embargo no se escuchó absolutamente ni una queja, ni una queja. Esta nueva generación era una generación que ahora sí había creído. Estos eran los niños que cuando los padres no le creyeron al Señor, maduraron, crecieron y todos los ancianos fueron muriendo en el desierto 40 años. Ahora los niños son los adultos que han visto el poder de Dios en el desierto y ahora sirven al Señor, ya no bajo la conducción de Moisés, sino del sucesor. ¿Quién es? Josué. Perfecto. Vamos al versículo 12. El versículo 12 nos dice: tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Eso lo vamos a entender posteriormente, ¿no? 12 hombres de cada tribu de Israel. Versículo 13. Josué da detalles al pueblo. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Esto es lo que él dice que Dios le dijo en momentos de oración, ¿no? Él hasta ahora solamente nos reveló la pequeña promesa y mandato, pero él ha tenido una conversación más profunda con Dios que no se nos reveló, pero acá se nos dice que este es el mandato del Señor. Ellos tienen que ir, ¿no?, adelante, y cuando los sacerdotes pisen, ¿no?, más arriba el agua se detendrá, se secará el río, y entonces el río que quedaba para abajo se irá al mar, ya lo veremos, y esa zona quedará seca. No es que se haga un muro, sino es que el agua se detendrá mucho más arriba, ¿no? Ok, en un montón más arriba. ¡Wow! Versículo 14. Versículo 14. Veamos cómo los levitas y sacerdotes llevan el arca. Y aconteció cuando partió el pueblo, habían estado 3 días santificándose de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Es decir, partió el pueblo, la fe de ellos comenzó a operar. Sí, voy a hacer la voluntad de Dios. Aquí está para nosotros, ¿ah? Dios te dice: activa tu fe, deja tu pecado, deja tus jueguitos ahí de pecado que tenías, así que medio que quiero, medio que no quiero, y ahora comienza a caminar para el Señor. Entonces tú decides hoy día si vas a actuar por fe, vas a partir poniendo a Dios delante tuyo. Versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, o sea los levitas, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. O sea, este era el tiempo de la plenitud del agua, ¿no? Estaba totalmente desbordado. Increíble. Veamos qué sucede cuando ellos pisan. Versículo 16, primera parte. El agua, ¿no?, el agua, como lo manifiesta acá, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, ¿no? Bien lejos de la ciudad de Adán. Ahora, en este mapa, que es bastante simple, pero bastante gráfico, podemos encontrar justamente aquí el mar Salado, y la pequeña línea que vemos hacia arriba, ¿sí?, sería el río Jordán. Ellos se encontraban justamente al norte del mar Salado. ¿Por qué? Porque allí nada más está Jericó. Es decir, ellos iban a pasar de este a oeste, ¿no? Y el río se iba a detener mucho más arriba, 30 kilómetros al norte más o menos. 30 kilómetros al norte, a la altura del río Jaboc, ¿ok?, cerca de Zaratán, ¿no? Entonces, el agua no se hizo una columna como fue en el Jordán, como fue en el Mar Rojo, sino que en esta ocasión el río parará mucho más arriba. Hablamos de unos 30 kilómetros. El versículo 16 continúa diciendo, ¿no?, que está al lado de Zaratán, justamente. Ahora ya nuestro círculo de ubicación ha crecido y tenemos los dos lugares, que sería Adán y Zaratán. Y ellos se encuentran justamente a la altura de Jericó. Así que ha sido identificada como una de las localidades cerca de la confluencia del Jaboc y el Jordán, ubicada como a unos 18 kilómetros, en este caso río arriba, y el río se bloqueó en Adama y retrocedió los 20 kilómetros hasta Zaratán. Se detuvo el agua y se regresó un gran montón de agua, y eso significa que el agua que quedaba comenzó a chorrear hasta que terminó en el mar Salado. Veamos cómo continúa diciendo el versículo 16. Y las que descendían
del mar de Arabá y el mar Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Entonces, aquí está. Tenemos que se bloquea el agua arriba, entonces lo que quedaba del río vino y terminó en el mar Salado. El mar Salado es el mar muerto, pues, ¿no? El mar muerto. Entonces encontramos que literalmente lo que hace Dios es no divide el agua en dos, así, sino que la detiene mar arriba y espera que el río se seque, se vaya secando. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, o directamente enfrente de Jericó, hacia Jericó. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Esto es realmente increíble. Ok, ¿por qué? Porque si yo fuera sacerdote, de repente estaría muerto de miedo, ¿no? El río se ha detenido arriba, pero ahí yo escucho todavía la afluencia del río que de repente está temblando. Y yo, y estoy cargando el arca y la gente pasa. Son 2 millones de personas, imagínate, esperando que pasen los 2 millones y después recién, por indicación de Josué, voy a pasar yo. Ahora, ¿qué sucede allí? ¿Qué va a suceder cuando crucen? ¿Qué va a suceder en este? Estamos en la introducción de todo esto. Así que yo te quiero dejar con la expectativa de que sigas leyendo este libro. Un libro de fe y acción. Un libro que nos es llamado a nosotros para que vivamos en la fe del Hijo de Dios, en Jesucristo. Amén. Así que quédate con esta idea. Quédate con esta idea de obediencia, de fe, de esperanza, ¿verdad? De una nueva vida y de conquistas. No sin luchar, evidentemente, pero en el poder de Dios y ya no en nuestras fuerzas. ¡Wow! ¿Qué te parece si hacemos una pequeña conclusión? Vamos a hacer una pequeña conclusión de lo que ha venido aconteciendo, sucediendo, ¿no? Josué, el sucesor de Moisés, llegó ahora a tener la autoridad y Dios se la entrega. Dios le promete que va a pasar a la tierra prometida con todo el pueblo y se la entregará a ellos, y le dice que lo que tiene que hacer es mandar el arca por delante y que el pueblo le siga a 1 kilómetro más o menos, ¿no? Que los sacerdotes tienen que pisar el río, y cuando pisa el río se abrirá, ¿no? Unos kilómetros arriba se detendrá en un montón de aguas, y lo que quede del agua, la afluencia, se secará. Ellos se pondrán en medio como si fuera un escudo con la presencia de Dios, y entonces los millones de personas pasarán el río y después ellos terminarán de cruzarlo, en circunstancias que lo veremos en el capítulo siguiente. Pero aquí Josué lo que hace es darle indicaciones al pueblo y les habla acerca del el mandato de Dios, y todos le creen, nadie le refuta. Y es que es tan evidente que la tierra de Canaán era algo que ellos anhelaban y deseaban, y decían: lo que Dios diga, haremos. ¿Qué diferencias hay entre este pueblo y sus padres? Totales. ¿Y cuál es la gran diferencia? Es la confianza en Dios. Sus padres habían sido esclavos, incluido Josué y Caleb, ¿no? Que son los dos que quedaron. Y cuando ellos son libres, tenían un pensamiento todavía de esclavitud, y también tenían un pensamiento de idolatría de donde venían, de Egipto. Eso no lo dejaron y pelearon contra eso. Y por su incredulidad, cuando Dios les dijo que le daría la tierra prometida, Dios les dijo que ellos morirían en el desierto. 40 años hasta que murió toda la generación de la promoción de Josué y Caleb. Solamente quedaron ellos dos. Eran los más ancianos de todos. Imagínate. Ahora, al ver esto, Dios le dice a Moisés que ya no entrará y no verá la tierra prometida, y que le ceda la autoridad a Josué. Josué la asume, y Josué se levanta ahora y dice: Dios dice que pasaremos. ¿Y cuál es la estrategia? Levantémonos de nuestro campamento, descansemos 3 días y tengamos un tiempo de santificación, purificación, consagración solamente para Dios. Que tu pensamiento, tu corazón y tu vida sean para Dios. ¿Qué significa la tierra de Canaán para nosotros? La tierra de Canaán para nosotros significa madurez. Sí, esta nueva generación que entraba ahora eran hijos obedientes, que habían visto el poder de Dios en el camino, la mano de Dios en Moisés, y ahora estaban dispuestos a seguir obedeciendo a Josué, siempre y cuando él siga obedeciendo a Dios como lo hizo Moisés.
Sí, esa era la promesa que ellos hicieron. Así que estaban dispuestos a continuar. Para nosotros, Canaán, como ellos, significa madurar también. Significa ser crédulos, creerle al Señor. Evidentemente, nuestro Josué del Nuevo Testamento se llama Jesús. Y seguirle a Él es seguirle a la victoria. Seguirle a Él es seguirle para conquistar nuestras debilidades, nuestros temores, nuestros fracasos, encontrar la provisión y el cuidado de Dios. La tierra de Canaán no significa entrar al cielo, ni al paraíso, porque hay gigantes, hay luchas, hay muertes y hay guerras. Eso no es sinónimo de cielo. Entrar a Canaán significa pelear contra todos nuestros gigantes y nuestros temores y darle la gloria a Dios al final. Así que Dios nos llama a eso. Así que este es un breve resumen de este capítulo, que es el inicio ya de las batallas que vendrán, que son tremendas, bajo la dirección de Dios. ¿Cómo podremos lograr hacer su voluntad, que según nuestro enfoque o perspectiva es imposible? 3 cosas que aprendimos hoy día. 1, obediencia. 2, disciplina. Y 3, santidad. ¿Dios nos manda a obedecerle? Sí. ¿Nos manda a ser disciplinados en lo que hacemos para el Señor? Efectivamente. Y Dios quiere que vivas en santidad indiscutiblemente. Hoy día es el día que tú puedes decidir realmente vivir para el Señor. Y es mi mayor anhelo que tú y yo podamos aprender a crecer en las cosas de Dios. Entrégale tu vida hoy día al Señor Jesús. Pasa por tu mar rojo, conviértete, ¿sí? Y ahora, después que te conviertas, decide pasar tu Jordán en fe, creyendo que Dios puede hacer hasta lo imposible a tu favor para que conquistes todas aquellas cosas que tienes temores en tu vida. Tienes miedos del futuro, tienes miedo de lo que te pasará, estás enfermo, tienes dificultades, no sabes qué medidas tomar en tu corazón. El Señor te quiere dar la victoria y el triunfo en tu vida. Pero eso es consecuencia de haber puesto tus ojos en Jesucristo, el nuevo Josué. Para nosotros Jesucristo es nuestro Josué. Pero lo más importante no es que tengas las victorias terrenales, ¿sabes? Sino que seas pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice y nos muestra que estamos condenados por nuestros pecados. Sí, muerte eterna. Pero nuestro Josué del Nuevo Testamento, Jesús, vino del cielo para venir a la tierra y ocupar nuestro lugar de castigo. Este Josué, nuestro Josué moderno, Jesucristo, ocupará nuestro lugar de castigo y se llevará sobre sí, sobre su propio cuerpo, el pago de nuestro pecado y de nuestra maldad. Qué dulce Jesús, qué dulce amor que tiene Dios por nosotros y quiere permitirnos perdonar nuestros pecados, pero sabemos que como no lo podemos pagar por nuestra cuenta propia, mandó a su Hijo Jesucristo para que Él ocupara nuestro lugar. Y Él nos da la oportunidad ahora de poder entrar al cielo. ¿Qué te pide el Señor? Arrepentimiento y fe. 2 cosas que el Señor te pide para tu vida, para que tú camines en Él, para que tú creas solamente en Él. Así que hoy día yo te animo a que pongas tu fe en Jesucristo, en la obra en la cruz. Pon tu fe en tu Josué moderno, Jesucristo, y arrepiéntete conmigo de todos tus pecados, para que juntos podamos luego entrar a nuestra tierra prometida que Él nos da por fe para conquistarla en esta tierra. Sí, hermano, Dios quiere bendecirnos, pero necesita obediencia, disciplina y santidad. Estas 3 cosas después que hayas venido a Jesús. ¿Quieres hacerlo? Pues te animo a que vengas conmigo en oración y le entregues tu vida al Señor. Dios mío, quiero entregarte mi vida y mi corazón. Quiero, Señor, entender que tú eres mi Josué. Tú eres quien me va a guiar, Señor, a la santidad, a conquistar mis temores, mis dudas. Pero no va a pasar si primero no te hago mi Señor y mi Rey. Me arrepiento de mis pecados totalmente y pongo mi fe en tu obra en la cruz, para que tú me sanes, me santifiques, me libertes y me glorifiques en el momento oportuno, Señor. No puedo hacer nada sin ti. Tú lo eres todo para mí, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde por siempre y te llene de su inmensa gracia por la eternidad. Bendiciones.